por apoyarnos. Y vamos a seguir. Miren, el doctor Eduardo Mini, que además no ha hablado de su relación de la HDL, de la relación triglicéridos-glucosa y todos estos índices que en sus grandes estudios él ha aportado en México. Creo que es importante porque viene a colación el tema. Y entonces hemos invitado a unos panelistas que nos puedan dar una opinión, si está de acuerdo, doctor Mini. Bueno, estamos de gala, tenemos invitación de Miguel Camafort de Barcelona, una gente que está muy metida en todas estas cuestiones cardiometabólicas, con amplia experiencia. Tenemos al doctor Cházaro, que es muy conocido en el medio también, una gente que además te agradecemos mucho que hayas venido y que estés aquí presente, porque siempre estás cuando tienes que estar y eso es algo que te agradecemos muchísimo. Y al doctor Alejo, que viene de Oaxaca, pero que también es un gran entusiasta en el estudio de los lípidos. Y entonces, si quiere, vamos haciendo preguntas. Si quiere, adelante, si quiere empezar. Miguel, un aspecto toral que no se trató fue cuál es el papel de las LDL pequeñas y densas motivadas por la hipertrigliceridemia. ¿Podrías comentar al respecto? Sí, básicamente el principal papel es su gran capacidad de aterogenicidad. Y esto te lleva a pensar a que cuando tú en la práctica clínica diaria, como nosotros hacemos, nosotros tenemos la fortuna de contar con un buen ecógrafo y a todo paciente que llega a nuestra consulta, aparte de calcularle el riesgo, intentamos recalibrarlo haciendo ecografía de carótida, ecografía femoral para ver si existen placas. Y te llevas la sorpresa de que aquellos pacientes que después tú vas a determinar los que tienen las LDL pequeñas y densas relacionadas con triglicéridos son los que tienen más aterogénesis y que no cuadran exactamente con lo que te dicen las guías y las escalas de riesgo. Las escalas de riesgo te dirían, no se preocupe usted porque esta persona, si usted llega a un LDL de 70 o de 110 va a ir bien. Mentira. Por eso muchas veces es importante ir más allá del simple número y lo mismo que decimos en hipertensión que no tratamos números, tratamos personas, aquí yo creo que es lo mismo, tratamos fenotipos, tratamos diferentes subtipos de partículas de LDL. Muy bien. Sí. Sí, bueno, aquí es muy importante considerar la hipertrigliceridemia en la generación de la LDL densa y pequeña. Y ya Martín lo había señalado, no son a partir de 150, sino realmente a un menor número de triglicéridos ya están aumentadas las LDL densas y pequeñas. De ahí la importancia en el perfil de lípidos determinar el índice triglicéridos HDL, ya que se ha encontrado que particularmente cuando el índice es de 3.8, ya existe un 80% de las LDL pertenecen a LDL densas y pequeñas. Y lo importante de esto es que por su tamaño ya no son reconocidas por el receptor de LDL y son más fáciles de oxidar y por lo tanto más aterogénicas. A pesar de llevar menos colesterol, pero son más aterogénicas. Muy bien. Bueno, en este sentido, me gustaría preguntarle al doctor Cházaro su opinión en relación al manejo que tenemos del riesgo residual en los cardiólogos. Si tú crees que realmente le estamos prestando la importancia al aspecto de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, o realmente seguimos siendo muy LDL centristas y nos estamos preocupando por si vamos a usar la estatina de alta intensidad o combinada, etcétera, pero la parte otra del metabolismo de triglicéridos seguimos pensando que lo más importante es de este lado. ¿Tú qué piensas? Okay. Buen día. No, definitivamente, pues el término riesgo residual, riesgo remanente, significa que nosotros a un paciente, pues debemos considerar tratarlo en forma global, en forma integral. Un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente hipercolesterolémico,
Debemos considerar nosotros en ellos la dislipidemia mixta, la enfermedad que producen las precursoras del colesterol, como bien dijiste, y darle atención a estas partículas proaterogénicas que sí alteran el riesgo de un paciente, el riesgo cardiovascular general del paciente. Sí, a ver. esa pregunta es importante porque primero siempre van a ser muy importantes conseguir los objetivos en el LDL. Pero hay que recordar, por ejemplo, estudios como el PRUVIT, en donde se compara pravastatina con atorvastatina de alta potencia, 80 miligramos. Para aquel entonces el objetivo era menos de 70 miligramos. Y en aquellos pacientes que lograron el objetivo, pero que mantuvieron triglicéridos arriba de 150, continuaron presentando eventos cardiovasculares. Y de ahí la importancia de que hay que prestar atención a lo que ya he señalado de las remanentes que tienen características muy importantes que ahorita podemos redundar al respecto. Muy bien. Sí, Miguel. Sí, yo quería añadir una cosa. No sé si cosapentetilo está comercializado en México, ¿no? No, todavía. No. Nosotros disponemos de él y es un fármaco que es útil porque el ensayo clínico publicado en New England ya hace años nos dice que en pacientes en tratamiento con estatinas, el estudio de cosapentetilo, que además están en niveles adecuados de colesterol, cuando tú añades un fármaco, en este caso, no es exactamente un extracto purificado, sino que es algo mucho mejor basado en todo esto y que es un fármaco que actúa sobre triglicéridos, se reduce de forma efectiva la mortalidad. Entonces, en aquellos pacientes que nosotros vemos que tú ya has llegado al límite de LDL por debajo del cual tienes que estar por su muy alto riesgo y ves que sigue teniendo un colesterol, unos triglicéridos por encima del nivel adecuado, es la indicación concreta del icosapentetilo, porque además tiene ensayos clínicos que lo respaldan. Sí. Claro. Sí, adelante, doctor. Alejo, a ver, Castelli, los investigadores originales del Framingham, describieron los índices heterogénicos, LDL sobre HDL, colesterol total sobre HDL. Y luego también alguien de ese grupo describió el índice TGHDL, donde es un cociente que cuando aumenta los triglicéridos aumenta el riesgo y cuando se eleva el HDL disminuye. Aquí en México lo hemos empleado en varios estudios. ¿Algún comentario sobre este índice TGHDL que no se usa por una resistencia increíble, pese a que hay evidencia de muchos grupos mexicanos al respecto? Bueno, ya lo había señalado, es importante ese índice TG entre HDL. No solamente nos implica la presencia de LDL en esas pequeñas, sino también tiene una alta correlación con la resistencia a la insulina. Muchos médicos siguen pidiendo la determinación de insulina para calcular el HOMA, pero eso tiene mucha variabilidad. Cuando veo el análisis y veo lo que pidieron y saco el índice triglicéridos entre HDL, realmente es muy parecido y representa un gasto innecesario para el paciente estar pidiendo la determinación de insulina, ¿no? Y obviamente, rápidamente, en el desarrollo de la LDL densa y pequeña y en el desarrollo de lo que es la dislipidemia heterogénica, ahí va a tener una gran presencia la proteína transportadora de ésteres de colesterol, que intercambia lo que es triglicéridos de la VLDL a la HDL. Al cargarse de triglicéridos la HDL, actúa la lipasa hepática, la hidroliza los triglicéridos, rompe la conformación y la ApoA1 se va por el riñón. Y eso va a dar la hipoalfa-lipoproteinemia y por eso la hipertrigliceridemia conduce al HDL baja. Entonces, si entendí bien, es un índice que refleja la resistencia a la insulina, particularmente útil en México, en donde el 70 y tantos % tiene obesidad, claro, o sobrepeso. Perfecto. Quisiera llevarlos a la situación que ocurre en México
en donde nosotros, bueno, hemos publicado trabajos de la prevalencia de otros factores de riesgo en el paciente con hipertensión. Y hemos llegado a la conclusión de que la hipertensión de bajo riesgo en México prácticamente no existe, porque generalmente está asociada con otros factores de riesgo. Si el riesgo cardiometabólico en nuestro país es a considerar de una forma importante, la pregunta concreta, porque en los diferentes foros, y me gustaría si cada uno me da su sí o su no, es si hoy día ya debemos cambiar ese paradigma de que tú debes tratar LDL y no hay evidencia de que los triglicéridos dan daño, etcétera. ¿Cuál es su posición? Me gustaría escucharla de cada uno de ustedes. Miguel. No acabé de entender el... O sea, muchos de los cardiólogos estamos con la idea de que tú debes tratar la dislipidemia y tú te debes de enfocar en la LDL. Los triglicéridos, solo que estén arriba de 600 les das algo. Si no, no. ¿Tú crees que hay ya suficiente evidencia para no pensar así, sino que... Creo que sí, Okay. pero lo que también creo es que el camino a recorrer es muy largo, porque si tú hicieras una encuesta, un sondeo ahora mismo entre gente que se dedica a riesgo vascular, prevención secundaria y todas estas cosas, estoy seguro de que el porcentaje de personas que estuvieran convencidas de esto sería bajito. Yo creo que hace falta hacer más actividades en este sentido. Cházar, ¿tú Sí, cómo igual de estás? acuerdo. Sí, no se debe centrar uno solo en la LDL. Acabamos de ver que debemos investigar no HDL, incluso mejor aún lo que es ApoB, porque esta es la lipoproteína que nos va a decir realmente cuántas partículas remanentes existen, o aterogénicas, perdón, de colesterol en los pacientes. Dale. Sí, definitivamente tenemos que pensar más o ser menos LDL céntricos. Si bien el uso de los fibratos cayó con el pemafibrato, porque el pemafibrato, a pesar de disminuir remanentes, elevó ApoB y elevó LDL. Y ahí se dijo, se acabaron los fibratos. Pero no debemos olvidar, antes de la época estatínica, por ejemplo, el estudio de Helsinki mostró una reducción del infarto de miocardio en un 34%. Así es. Y con el estudio Triumph que acabas tú de presentar, en donde el nivel de corte de remanentes fue de 26, a lo mejor debe ser un poquito más alto, pero tomaron 26. Y aquellos pacientes que se utilizó solo estatina, comparado con el fenofibrato con la estatina, tuvieron una reducción de eventos del 24%. 24, que no es un tema. Y lo importante de ese estudio que ahí está implicado Nosdergaard, y si alguien conoce de triglicéridos es él, ¿no? Entonces yo creo que ese es y son más de 60, son como 60,000 pacientes, 70,000 pacientes. Entonces es un estudio importante, ¿no? Que yo creo que debe renacer otra vez el uso de fibrato. Y siempre he señalado, si yo veo un paciente con diabetes, que lo tengo en 55 de LDL, pero tiene dislipidemia heterogénica, ¿qué le voy a dar? ¿Qué voy a hacer? Así es. Un recordatorio al cacao, descubierto por los olmecas, ¿no? Estudios nuestros ha reducido el 30% los triglicéridos. ¿No? Claro, no el chocolate de Summers, la epicatequina. Una pregunta a quien quiera. Las HDL tienen ¿Quiénes están? muy buena fama, No, pero en Lourdes ocasiones no se pudo conectar. pues son jánicas, tienen una cara buena y una mala. ¿Qué tan bueno es tener un HDL muy elevado? Los estudios del Biobanco del Reino Unido han demostrado cómo, especialmente por arriba, ya depende del hombre y la mujer, pero vamos a tomar en cuenta que a partir más o menos de 90 miligramos en adelante, tiene una, es en U, a mayor alta el HDL, mayores eventos. Inclusive se habla que se incrementan las fracturas con la HDL, entonces alta. Entonces no es tan bueno tenerla tan elevada, ¿no? Porque especialmente en situaciones de influenza, por ejemplo, y que se va a hablar de vacunas, la HDL se vuelve en nuestra contra y aumentan
se pierde la paroxonasa y aumenta las enzimas que promueven el estrés oxidativo y la inflamación. Muy bien. Quisiéramos dar oportunidad a los que se conectaron en línea. Tenemos, me parece que sí. Si me permites, no, que no tengo nada que añadir, que me parece una explicación. Gracias, Miguel. La doctora Lourdes Basurto por algún problema no se pudo conectar, pero no sé si la doctora Karina Lupercio y el doctor Abelardo están en línea. Hola, sí, mucho gusto. Pregunto allá atrás porque si no, pues, para continuar. Hola, sí, buenos días. El doctor Abelardo. Doctor Abelardo, en el manejo que tienes tú en pacientes que van a rehabilitación, que esa es tu área fuerte, ¿cómo están abordando el problema del riesgo residual y el manejo en este tipo de pacientes, Abelardo? Gracias, mi doctor. Muy buenos días a todos. Sí, aquí de Centro Médico Siglo XXI de Rehabilitación Cardíaca, aquí en la sesión de rehabilitación. Sí, mi doc, pues mire, es un tema muy importante. Estuve al tanto de todos los comentarios que hicieron. Son todos muy valiosos. Sobre todo, hay muchas aristas sobre este tema. Mire, con riesgo residual, parte de lo que hay que hacer en rehabilitación cardíaca, sin duda, es la optimización y la intensificación del tratamiento. ¿A qué me refiero? Pues bueno, muchas veces los pacientes que egresan de un síndrome coronario agudo, obviamente la prioridad es un cateterismo, la reperfusión y pues un egreso hospitalario pues pronto. Sin embargo, pues parte del quehacer de la rehabilitación, aparte del tratamiento no farmacológico, es verificar que estemos a dosis meta, tanto de medicamentos como algunos puntos de control, como control de los lípidos o los triglicéridos, que estuvieron platicando excelentemente bien. Por lo tanto, la rehabilitación cardíaca es el mejor modelo, al menos que se permite, pues, de tener a un paciente de forma intensiva 30 días, por ejemplo, 4 semanas, los programas más cortitos que existen, en el que podemos, pues, verificar la adherencia terapéutica, perteneciendo, incluso el dolterol tenía antes, pues, infarto. Por lo tanto, los centros de rehabilitación cardíaca, pues, son una oportunidad, pues, excelente para conocer y adherir a los pacientes antes de que pues finalmente se enfrenten a la vida real, es decir, allá a años después de este síndrome coronario y evitar la mortalidad, que hasta un 20% se puede evitar en los primeros 12 meses después de su egreso. Entonces, pues bueno, la verdad es que es parte de nuestro quehacer y quiero retomar pues estas estrategias que mencionan y también rescatar el ejercicio como una de las herramientas pues que nosotros utilizamos para el control de factor de riesgo cardiovascular. En las guías que publicamos de rehabilitación cardíaca 2024 tomamos en cuenta tanto los omegas como algunos alimentos funcionales, como el doctor Mani ya lo mencionó, el chocolate, pero las epicatequinas, un chocolate arriba del 90% de cacao, hace reducción de triglicéridos de un 35%, que bueno, obviamente pues damos información a los pacientes sobre esto. Y con respecto a los omegas, tomando también en cuenta su comentario, doctor, pues bueno, si bien es cierto que no son a veces de primera línea, pero sí están considerados como parte del tratamiento, sobre todo a dosis que son adecuadas, arriba de 3.6 gramos, pues es otra herramienta para llevarlos a metas y evitar pues riesgo residual, ¿no? Y obviamente con las consideraciones y evitar arritmias que se han publicado a dosis arriba más de 9 gramos o sangrados en pacientes que están tomando ya antiagregantes o anticoagulantes. Entonces, la rehabilitación cardíaca, pues bueno, pues parte de su quehacer es la prevención, tanto en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, pero la mayoría de ellos pues ya lo tuvieron y pues tratamos de ir limitando estos problemas, doctor. Muchísimas gracias. Si podemos, en estos últimos minutos, doctora Lupercio, gracias por estar conectada, excelente compañera cardióloga, ¿cómo se aborda el problema en la mujer desde el punto de vista del manejo del riesgo residual y el problema de la dislipidemia? ¿Qué opinión me das en relación al problema en la mujer? Bueno, el tema de la mujer sabemos que tiene mucha evidencia sobre las etapas por las cuales nosotros pasamos, pero definitivamente el abordaje creo que tiene que ser en realidad muy parecido al que tenemos que llevar en todos los pacientes. Creo que o considero que
muchas veces nos centramos, como ya se ha dicho, en toda la evidencia que existe respecto al colesterol LDL, pero en efecto, de alguna manera, más allá de llevar a nuestros pacientes a objetivos o a metas, tenemos que ver cuál es ese paciente que se queda en un riesgo intermedio en el cual tenemos que ser un poquito más incisivos en la manera en cómo lo vamos a abordar y no quedarnos solamente con cifras, ¿no? De alguna manera, creo que como bien se está abordando en este conversatorio y como ya lo han explicado de una manera extraordinaria durante toda esta charla, pues en realidad a veces nos quedamos cortos. Tenemos que ir un poquito más allá y pensar también en que si hay riesgos residuales, porque no nada más se trata de LDL y no nada más se trata de cifras de presión arterial, sino más bien de algo multifactorial. Y de la misma manera, el abordaje y el tratamiento también debe de ser multiobjetivo. Tenemos que abordar todo. No podemos dejar a un lado también el factor inflamatorio, ¿no? Que sabemos que nos confiere todo esto y que también implica mucho, que tiene mucho que ver con el riesgo residual. Tenemos que pensar también un poquito más allá y específicamente, por ejemplo, en la mujer se habla de la determinación de LPA minúscula, que también es algo que agregaría a lo que ya se ha ampliamente comentado, que ya sabemos que está indicado al menos una vez en la vida, pero también en la mujer en esta etapa tan crítica, ¿no? De la posmenopausia, porque pues sí hay cambios a los que nos vamos a enfrentar por todo lo que ya sabemos. Y por el lado, quisiera agregar un poco nada más en relación al lado de la presión arterial, que también no nos podemos quedar conformes con cifras de presión arterial normales, donde sabemos que muchas veces no estamos no hacemos un escrutinio tan importante para ver cómo es el comportamiento de la presión, hipertensión nocturna, la variabilidad de la presión arterial, que lo podemos ver pues con otros estudios como el MAPA, y que tal vez en algunos casos tenemos que pensar en algunos biomarcadores vasculares, ¿no? Que dejamos de lado, que a lo mejor no se lo vamos a hacer a todos en la práctica clínica diaria, pero que y por ahí el doctor Cardona es muy experto en toda esta área, todo lo que implica la velocidad de onda de pulso y otros factores en el manejo de la hipertensión que también tenemos que tener cuidado y de esa manera, como mencionaba Belardo, pues ser más intensivos en la manera en cómo vamos a abordar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo, pues les damos un aplauso y nuestro agradecimiento a los comentaristas y damos paso al siguiente simposio.